Buenos días para todos y para todas y bienvenidos a nuestro webinar Integrando la dimensión de género en estrategias de desarrollo compatible con el clima. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con Practical Action o Soluciones Prácticas. Para los que no nos conocen, me gustaría introducirnos. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencia. Por un lado, PwC, Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, y las organizaciones LEAD Pakistán, Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la entrega de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Por otro lado, tenemos el placer de hacer este webinar con Soluciones Prácticas, que es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en América Latina trabajando en sistemas de producción y acceso a mercados, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y acceso a la energía y la infraestructura básica. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Próxima, por favor. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Antes que nada, los facilitadores de esta sesión soy yo, María José Pacha, del equipo de gestión de conocimiento y redes de la Alianza Clima y Desarrollo, y también nos ayudará Alicia Quesada de Soluciones Prácticas. Les cuento que una grabación estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les vamos a pedir también que cierren las ventanas en su computador extras para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas. Las puede escribir en el panel de control en la sección de preguntas y serán contestadas al final por los panelistas y comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje en la ventana de chat del panel de control. Por favor, responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que nos ayudarán a comprender mejor sus necesidades. Bueno, les voy a comentar sobre la agenda de hoy y también introducir a nuestros panelistas. La próxima, por favor. Bueno, hoy tenemos el placer de compartir con ustedes la investigación Desafíos para lograr iniciativas frente al clima orientadas hacia la equidad de género. Es un resultado de una investigación global que en el caso de Latinoamérica hizo un foco en Perú. Nos va a contar sobre esta investigación en la parte de Perú María Teresa Arana, que es investigadora y consultora experta en género, cambio climático y salud. Luego Rebeca Clemens nos va a contar sobre los resultados globales y cómo fue realizado esta investigación a nivel global. Luego tendremos el placer de contar con los comentarios de panelistas Montserrat Blanco y Patricia Carrillo, ambas expertas en género. Y también pueden seguir el webinar en nuestras redes sociales a través del hashtag género y clima. Muchas gracias. Ahora les voy a contar un poco más sobre las panelistas de hoy. La próxima. Bueno, nuestros panelistas son María Teresa Arana. Maritere cuenta con una maestría en género
diplomada en salud del adolescente con mención en salud sexual y reproductiva de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También cuenta con estudios de posgrado en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en integración del enfoque de género en salud de la Cátedra Regional UNESCO y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Realizó investigaciones en el Perú sobre el género en contextos extractivos y sobre el impacto que ocasiona el deterioro ambiental en la vida y salud de las mujeres. Fue premiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, en Canadá, y por el Seminario Permanente de Investigación Agraria. Es docente invitada en estudios de posgrado de universidades de Perú y Brasil y cuenta con una gran experiencia en la elaboración y gestión de proyectos, planes y políticas públicas con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. Desarrolló también programas de capacitación sobre género y medio ambiente, violencia, salud sexual y reproductiva, y es experta en temas de cambio climático, ecofeminismo y ecología política, participación social y empoderamiento de las mujeres en temas medioambientales. Es un placer tener a María Teresa con nosotros y también a Rebecca Clements, que cuenta con una maestría en estudios internacionales de la Universidad de Sheffield en Inglaterra y es licenciada en letras de la Universidad de Liverpool. Ha coordinado diversos proyectos, investigaciones y capacitaciones en el Perú, en la región latina y más allá también en África y Asia, sobre temas socioambientales, tales como adaptación al cambio climático, manejo sostenible de recursos naturales, agroecología, gestión de riesgos, gestión de conocimiento, interculturalidad, energías renovables y tecnologías aplicadas a pequeña escala. En la investigación Desafíos para lograr iniciativas frente al clima orientadas hacia la equidad de género, se desempeñó como coordinadora global, sirviendo como punto de articulación entre los 3 equipos de investigación en Perú, Kenia y la India, el comité técnico de dicha investigación y también CDKN como financiador. Bueno, les agradezco a las dos por su participación. Antes de comenzar nuestra presentación, les quería pedir a las asistentes que pueda contestar este sondeo, donde nos permite ver cuál es el perfil de nuestros asistentes. Lo pueden contestar en este momento en línea. Así nuestras presentadoras pueden enfocar la presentación, depende de sus necesidades. Tenemos el agrado de ya tener 80 asistentes en nuestro webinar. Les agradecemos a todos por tomarse el tiempo para conocer un poco más de este enfoque, de esta investigación. Bueno, y la mayoría de los asistentes están votando. Vamos a esperar unos segundos más. Y voy a cerrar el sondeo y les voy a compartir los resultados, donde el 40% es un investigador que trabaja en la academia, el 12% es un representante del sector privado, 12% es un representante del sector público y el 33% es un representante de ONG nacional o internacional y el 27% gestiona conocimiento para diversos públicos. Entonces vamos a continuar con el webinar y les voy a dar el espacio a Maritere para que nos cuente de esta investigación en Perú. Próxima, por favor. Muy buenos días, soy María. Sí, por ¿Me favor. escuchan bien? Sí, perfecto, continúa. Buenos días, soy María Teresa Arana. Es un gusto para mí y un placer
compartir con ustedes el trabajo de casi un año en el cual hemos analizado en Perú de qué manera la igualdad de género está siendo implementada para afrontar los desafíos con el clima. Esta investigación se realizó teniendo como conceptos claves lo que ya mencionó María José, el desarrollo compatible con el clima, que va más allá de que solo sea desarrollo bajo en carbono o desarrollo resiliente al clima. Va más allá de estrategias de adaptación y estrategias de mitigación, ¿no? Lo que quiere realizar son que todas estas cosas se confluyan para establecer estrategias en las cuales las acciones que desarrolla un país, una población, un proyecto, puedan adaptarse, puedan ser compatibles con el clima y dejar de, por decirlo de alguna manera, estropearlo y así la población tener mejores condiciones de vida, ¿no? Uno de los conceptos claves con lo que hemos partido es precisar primero qué es el concepto, qué es género. Para abordar esta investigación, nos partimos de la definición de Joan Scott, una teórica en género, para quien el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, es decir, de cómo hombres y mujeres se sitúan ante una realidad social y cuáles son las posibilidades para actuar frente a ella, ¿no? Una tipología sobre el género que ayuda a analizar el avance de una institución o de un proyecto o de una intervención en cuanto al enfoque de género es la tipología relacionada a 4 puntos. Si es ciego al género, si hay conciencia de género y si es sensible al género o transformativo. ¿A qué se refiere esto? Vamos a decir que la intervención que hemos analizado es ciega al género cuando la descripción del proyecto no hace referencia de ninguna manera a que pueda generar un cambio en la situación de las mujeres o de los hombres. Tampoco visibiliza que esa situación, digamos, como el cambio climático, puede agravar la vulnerabilidad, el goce de derechos o el acceso al desarrollo de las mujeres, ¿no? En cuanto a la conciencia de género, reconoce en esta etapa, esta tipología reconoce que sí hay una diferenciación. Por ejemplo, las mujeres sufren más la deficiencia de agua en casos para tener los alimentos, lavar la ropa y las acciones laborales, y tienen que agenciarse de ello generándoles más trabajo laboral, ¿no? Entonces, reconoce que hay una diferencia, pero a la vez se piensa que las acciones del clima va a beneficiarlas a todas y que las acciones que se hagan va a beneficiar de igual manera a hombres y mujeres y que no es necesario realmente que haya acciones específicas para mejorar una situación de los hombres o de las mujeres, de una situación de vulnerabilidad. Entonces, resumiendo, se identifica que hay diferencias, pero no se establece hasta el final de la intervención aspectos, objetivos, metas concretas para cambiar esa situación. Otra de las tipologías es si es sensible al género. Esta tipología es cuando un proyecto o una intervención sigue una metodología desde el análisis de datos desagregados, por qué se presenta esa situación, cómo afrentan los hombres, las mujeres esa situación, y si las intervenciones que se hacen van a mejorar, ¿no? Establece si va a haber cambios y busca promover que haya igualdad de acceso a los medios de desarrollo, por ejemplo. La última tipología es el transformativo de género. Una intervención es transformativa del género cuando, además de ver que hay diferencias, hay mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, no todos acceden por razones de sexo, de etnia, de edad, pero su intervención se ubica, tiene el objetivo de que hay que cambiar eso.
Entonces, es decir, mejorar sustancialmente la condición en que las mujeres pueden afrontar ese problema, ¿no? Digamos un ejemplo. Si tenemos una amenaza de riesgos y desastres que puede aumentarse por el cambio climático, es cómo evitamos que ante esa situación de riesgos y desastres la población tenga menos vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres que se quedan más tiempo en la casa y pueden estar eh, expuestas a, ante un terremoto, de que ser las mayores víctimas por estar dentro de las casas que son de precaria construcción. Y por otro lado, es que después de los eventos de un sismo de gran escala, como se ha observado a nivel mundial, ellas son las mayores víctimas de violencia sexual. Entonces, una intervención al respecto llevaría a evitar esa mayor vulnerabilidad. Vamos a situar la investigación en Perú. Soluciones Prácticas y CDKN identificaron una de las expectativas, una de las experiencias que venían apoyando hace varios años, que es los grupos de gestión de riesgos y desastres. Estos grupos de gestión de riesgos y desastres surgieron en Perú luego de los fenómenos del Niño, que es un fenómeno meteorológico cíclico que sufre nuestro país. Entonces, estos grupos de gestión y riesgos y desastres se desarrollaron casi en 15 regiones y actualmente están vigentes 7, ¿no? Tienen actividad. En estos grupos se va observando que un gran protagonista son las mujeres las que están trabajando. Entonces, al escoger el caso, luego se identificó dos grupos, dos grides, una la de Cajamarca y otra la de Ancash, en base a criterios de selección, ¿no? Estos criterios de selección, luego fueron cuál es el nivel de incidencia de los grupos, el tiempo de existencia, si proporcionaba la información, si había algún indicio de que estas experiencias se habían incorporado al enfoque de género y que más o menos tengan una similar ubicación en la misma región geográfica. El estudio, al diseñar la metodología de investigación, se optó porque sea un estudio cualitativo, transversal, retrospectivo, porque miraría todo el proceso de estas grides, y además comparar en los dos casos de Perú, en los dos casos de Cajamarca y Ancash, y a la vez estos resultados se han llevado a comparar con los otros resultados del estudio global que Becky les va a hablar más adelante. Se procedió a hacer un muestreo teórico según la metodología propuesta por Glasser y Strauss, identificando informantes claves principalmente, ¿no? Hubo criterios de selección para los informantes, que ustedes los pueden ver en pantalla, y principalmente era saber cuál ha sido el proceso de formación de la participación en las grides y en los temas de género, cambio climático o la gestión de riesgos en las grides que participaron. Para la técnica de recolección de datos se hicieron generalmente dos técnicas. Uno, las entrevistas a profundidad. Se establecieron 4 grupos de informantes claves y los grupos de discusión, que también se realizaron en base a las preguntas de investigación y además de un análisis sistemático de documentos relevantes producidos por los grupos de gestión de riesgo o por las políticas a las cuales se habían incidido. Hay que precisar que estas dos regiones en Cajamarca, Ancash y Cajamarca, tienen factores de vulnerabilidad frente al cambio climático. Tal vez sean de las regiones más vulnerables al cambio climático. También es importante recordar que Perú es el 4º país con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático en la región.
Las amenazas en el territorio que tienen Ancash y Cajamarca, que se encuentran sobre los 2.700 metros al nivel del mar, son aluviones, inundaciones, deslizamientos, en el caso de Ancash, heladas, inundaciones, sequías y deslizamientos también en Cajamarca. Otros factores de vulnerabilidad es el diseño urbano. En ambos se observa pobreza, infraestructura vial y de servicios no tan eficiente. Entonces tenemos ahí algunos elementos comunes. También se puede observar importantes brechas de género. Por ejemplo, en Ancash el ingreso promedio mensual de las mujeres es de $214, a diferencia del ingreso promedio mensual de los hombres, que es más de $110, y no necesariamente por el tipo de labor que hacen, ¿no? Este dato es levantado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú, y se observa que esa misma tendencia está en la zona urbana, en la zona rural, tanto en las personas de ingreso con un nivel educativo que ha llegado a la secundaria, a la primaria o superior. Entonces, esa es una constante, es decir, los hombres ganan más que las mujeres sin importar el tipo de trabajo que realizan, ¿no? Hay un mayor analfabetismo en las mujeres que en los hombres, y sin ingresos propios es mucho más alto en la proporción en las mujeres que en los hombres. Hay una mayor dependencia económica de las mujeres. En Cajamarca se da la misma figura, con la diferencia de que es una región con mayor índice de pobreza. El nivel de analfabetismo en las mujeres es muchísimo más alto, es de un 21%, casi el 50% no tiene ingresos propios, ¿no? A diferencia de los hombres, donde los analfabetos son sobre el 7% en comparación a las mujeres, ¿no? Los objetivos en la GRIDES Cajamarca y Ancash era buscar influenciar en la gestión regional de cómo se afronta los riesgos locales y cómo se previenen. Luego las GRIDES pasaron a incorporar el tema de cambio climático por estar muy relacionado a los eventos climatológicos. Dentro de las preguntas que se tenían para la investigación, de las 4 preguntas claves que se tenían para la investigación, la primera era: ¿qué significa aplicar el enfoque de género en las acciones de desarrollo compatible con el clima? ¿Qué significaba para estas organizaciones, para estos grupos de gestión y riesgo? Hemos podido identificar diferentes respuestas. Por ejemplo, para algunos basta que haya mujeres, o sea, no importa, ya se tiene enfoque de género si hay 1, 2, 3 o 4 o 5 mujeres. No se tiene en cuenta si toman decisiones, no se tiene en cuenta su nivel de participación, no se tiene en cuenta cómo el proyecto, cómo la intervención las va a beneficiar directamente. Esto se encontró en ambas GRIDES. También significa, bueno, las mujeres, hay un enfoque de género, sí, las mujeres que participan tienen acceso a la educación o a la información. O sea, si las acciones que realizamos son difundidas tanto en hombres como mujeres. Entonces, la estrategia puede ser: convocamos a la población en general, y si están las mujeres y los hombres, hay enfoque de género. Sin embargo, no se hace una medición de que si las necesidades de las mujeres han sido respondidas en esa intervención y cómo éstas reciben esta información. Lo que es importante es que en ambas regiones, tanto
los grupos en los cuales se hizo las entrevistas a profundidad, que pueden ser las propias mujeres, los integrantes de las GRIDES, los tomadores de decisiones de los gobiernos regionales y locales, o las organizaciones no gubernamentales, identifican que hay una mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a los desastres. Entonces, eso viene a delimitar, ¿no?, que el clima afecta de igual manera a las mujeres que a los hombres. O sea, ellos ya han identificado en sus regiones que los eventos climatológicos, los cambios bruscos, así como los riesgos y desastres, puede afectar más a las mujeres. Esto es un primer paso, ¿no? ¿Por qué? Una segunda pregunta, ¿qué evidencia existe sobre la programación de cambio climático y desarrollo con enfoque de género para promover y lograr el empoderamiento de las personas? Se pudo observar que en estas intervenciones de los grupos de gestión y riesgo, que son acciones de diversas plataformas, en realidad de diferentes organizaciones, no lo tenían como un objetivo explícito, ¿no? Al inicio, eso se genera hace unos 15 años más o menos, entre 15 y 18 años. Entonces, no, el tema de género, el enfoque de género no estaba incorporado en su planificación ni en el diseño de implementación. Por lo cual, poco a poco, a medida de las capacitaciones que recibieron, la evidencia de que afecta más a las mujeres es que han ido incorporándolo a través de la gestión de riesgos y desastres. Por otro lado, persiste, a pesar de que hay indicios de que el género, el clima, afecta de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres, todavía persisten tomadores de decisiones la poca capacidad para diferenciar que existe esa vulnerabilidad. Ejemplo, ante oleadas de calor que pueden haber, muchos piensan que las mujeres y hombres reaccionamos igual, que el efecto es igual. Sin embargo, hay factores de vulnerabilidad física y vulnerabilidad establecidas por cómo se espera que se conduzca a una mujer, por los factores socioculturales. Vamos a dar un ejemplo sencillo al respecto. Entre las oleadas de calor, las mujeres son más vulnerables a padecer shocks por calor. ¿A qué se debe esto? A que la composición orgánica y biológica de las mujeres tiene mayor constitución de tejido adiposo, graso en su cuerpo, por diferentes razones. Por ejemplo, una de ellas es la razón biológica de tener que amamantar. Pero a la vez esto le hace concentrar mayor calor, por un lado. Por otro lado, tienen menores glándulas sudoríparas que podrían hacer una mayor, que facilitar que se refresque, ¿no? Pero se dice, bueno, el clima, el calor, nos va a afectar igual a hombres y mujeres. Entonces, las mujeres necesitan, ya vemos que biológicamente no es así, las mujeres necesitan entonces mayor abastecimiento de agua, necesitan una mejor hidratación, necesitan tener mejores condiciones de ventilación. Y esto no está siendo comprendido, por ejemplo, en los programas ni por los tomadores de decisiones. A pesar de que hay se está iniciando, digamos, una conciencia al respecto, todavía en los mismos documentos, en las intervenciones, no se incluyen consideraciones de género. Esto quiere decir que las intervenciones relacionadas a gestión de riesgos y desastres extendidas en nuestro país todavía no están incorporando estas nociones, lo cual puede
devenir en perjudicar la situación de las mujeres y aumentar su vulnerabilidad. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos, políticos y culturales que generan esto, que restringen la incorporación del enfoque de género? Uno, la falta de gente capacitada con enfoque de género. La capacitación en el enfoque de género en nuestro país mayormente se ha centrado en personal de salud o personal de las ciencias sociales, pero no en gestores de desarrollo como pueden ser ingenieros, técnicos, que están relacionados a los programas de desarrollo local. Entonces, para ellos, esta laguna de conocimiento hace poco factible visibilizarlo, ¿no? Por otro lado, se piensa que el enfoque de género es solo un asunto de mujeres. Entonces, generalmente cuando se hace convocatorias para capacitar por el tema de género, dice, bueno, que vayan las mujeres, ¿no? Esto puede deberse a que históricamente los temas de género han sido concentrados o se han concentrado en lo que es salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, y que en realidad las investigaciones sobre cómo afecta el clima y el medio ambiente a las mujeres es de manera diferente, todavía es un área de conocimiento reciente que necesita ser fortalecida. Entonces, siempre al tema de género, son muy pocos los varones que asisten, aunque haya capacitación en un gobierno regional, generalmente siempre van mujeres que son más sensibles y conscientes de esta dificultad, pero recordemos que los tomadores de decisiones en muchos países de la América Latina y del mundo, en su gran mayoría son varones. El otro factor sociocultural es esta percepción de que afecta a todos por igual, ¿no? Afecta a todos por igual, motivos, estrategias distintas. Las evidencias a nivel mundial están demostrando que no afectan a todos por igual. Por ejemplo, algunos resultados que les va a comentar Becky más adelante. Las mujeres necesitan permiso para poder salir en la India, para poder salir, y si no tienen permiso y no pueden salir de la casa, entonces se quedan dentro de la casa inundada, ¿no? Acá nos decían en el caso de las lluvias, bueno, los hombres salen, si llueve se queda en su casa, a ellos les dificulta porque al manejar el carro se les ensucia, ¿no? Y otros mencionaban, bueno, las mujeres son las que tienen que correr a cuidar la ropa, ver que los niños no se mojen, sacar el agua de las casas, lo cual implica un mayor trabajo doméstico, que por cierto no es remunerado ni reconocido, una mayor carga de trabajo, un menor tiempo para ella misma y por lo tanto también un menor acceso a recursos o a trabajos que le podrían reeditar económicamente. Otro de los factores socioeconómicos es que hay pocas oportunidades para generar recursos para las mujeres. Siempre hay una determinación de que las mujeres pueden no ser tan bienvenidas en algunas labores. Y a pesar de que hay leyes muy fuertes en el país y a pesar que hay planes y políticas referidas a la igualdad de género en nuestro país, en algunos casos, de acuerdo a la fuente de trabajo, siempre a las mujeres se las va a excluir de alguna actividad. Otros factores socioeconómicos son a nivel de la gestión pública, que tiene que ver con los anteriores, como se les mencionaba. Los tomadores de decisiones y los que hacen los proyectos de desarrollo local realmente invisibilizan, no incluyen, y por otro lado es que el tema de cambio climático todavía no ha sido asumido realmente en la agenda local.
El cambio climático llegó y se queda con nosotros y ya estamos viendo sus efectos. Sin embargo, aún no se está asumiendo como una prioridad a nivel del Estado o a nivel de los gobiernos regionales. Otro de los factores es se necesita que los planes locales desarrollen medidas concretas para abordar la inequidad de género. Si esto no se llega a plasmar, entonces el impacto sobre el cambio climático, los riesgos y desastres va a perjudicar más a las mujeres. En eso es otra de las cosas que se ha llegado a identificar con total claridad. En cuanto, finalmente, en la cuarta pregunta, ¿de qué manera el enfoque de género permite obtener mejores resultados? Hubo mucha coincidencia en que cuando se hacen los diagnósticos, las fuentes de información más fidedignas, más transparentes, son las que dan las mujeres. O sea, conocen más, por ejemplo, cuándo se va a venir un huaico, un alivión. En el caso de Cajamarca y Huaraz, ¿no? También están más sensibles a ver, por ejemplo, si la ubicación de una escuela, si la ubicación de sus casas pueden estar en mayor riesgo. Por otro lado, saben más, por ejemplo, cuáles son las horas de mayor exposición al sol, cuáles son las épocas que pueden perjudicar más la salud, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres, ¿no? Hay un reconocimiento de que como fuente de información, para tener un mejor diagnóstico, se reconoce el valor de las mujeres. Por otro lado, cuando se hace intervenciones para monitorizar un proyecto o los resultados, también mencionaban que las mujeres proporcionan una información más imparcial, más consistente y más detallada. Otra de las, ¿por qué también las mujeres, el enfoque de género es valioso tenerlo dentro de una intervención? Uno, que son agentes claves en la transmisión de conocimiento, ¿no? Tanto para condiciones de adaptación al cambio climático o estrategias de intervención en cuanto se refiere al manejo, por ejemplo, de basura, al manejo de daños, al manejo de, de la economía, del hogar, para mejorar sus intervenciones. Entonces, finalmente, podemos decir que hay una fase todavía que está avanzando en el país respecto al enfoque de género aplicado al tema de medio ambiente y de manera específica al cambio climático, que hay oportunidades muy importantes a nivel de Perú en relación al avance político para posicionar el tema de lo que es el impacto del medio ambiente, el impacto del género. Recordemos que Perú es el primer país latinoamericano que ha aprobado el Plan de Acción Nacional sobre Género y Cambio Climático, que es uno de los resultados de la COP21 y que debe entrar en vigencia este año. Entonces, realmente se espera que haya una mayor visibilización de esa problemática, que se incorpore más en las mujeres y sus condiciones de desarrollo dentro de las intervenciones, y para de esta manera disminuir que el impacto sea negativo y generar un desarrollo sostenido en las intervenciones. Otra de las cosas que se pudo observar en esos grupos de gestión y riesgo es que cuando estas intervenciones que se dieron en momentos de crisis, quienes continuaron fueron las mujeres, o sea,
tienen mayor permanencia de sostenimiento de estas intervenciones, lo que da más sostenibilidad a los proyectos o los programas que se desarrollen. Dentro de las recomendaciones que se da a raíz de la investigación es que las intervenciones tienen que transformar las relaciones de poder y las brechas de género. Si realmente queremos apuntar con una intervención para generar desarrollo en una ciudad, en una comunidad, en un país, las actuales formas en que se relacionan las personas, las actuales formas en que acceden a bienes y servicios como la educación, la distribución de la carga laboral y el acceso al mismo sueldo por el mismo trabajo realizado es necesario para que haya un desarrollo equitativo. Por otro lado, el enfoque de género concierne a hombres y mujeres, no es solo cuestión de mujeres, como se piensa. En esta transformación de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, tanto hombres como mujeres estamos inmersos. Y estas relaciones más equitativas benefician a todos y a la sociedad en sí mismo. Es importante tener una mejor información y formación sobre cómo se dan las relaciones de género y el desarrollo y el desarrollo y el cambio climático en las zonas urbanas. Se levantó la información a nivel del estudio global y se puede identificar en realidad que la investigación en zonas urbanas es aún escasa y se necesita profundizar. Dentro de las recomendaciones que se dan al gobierno nacional es que se debe abordar a nivel de políticas, pensando desde los tomadores de decisiones y en todas las políticas en realidad que ninguna intervención es neutra al género, es decir, nada de las intervenciones, planes o proyectos que se realicen no afectan de igual manera a los hombres y las mujeres. Eso es falso. Entonces, si se quiere realmente lograr un objetivo de equidad, un objetivo de justicia con una intervención, entonces se tienen que focalizar en mejorar la situación del grupo más vulnerable, que socialmente en nuestro país, como hemos visto por las cifras de educación, como hemos visto por las cifras de analfabetismo o las cifras de violencia, el grupo más vulnerable son las mujeres. Las prácticas de gestión de conocimiento son necesarias para mantenerlas de manera continua y sostenida a nivel institucional. Lo que está sucediendo mucho en la gestión pública es el continuo cambio de gestores y una alta rotación de tomadores de decisiones. Entonces, cuando los tomadores de decisiones o los gestores ya tienen un conocimiento sobre lo que es el género, ya están sensibilizados y sus intervenciones dejan de ser ciegas al género, entonces son cambiados, son rotados y deja de tener sostenibilidad. Eso tiene que ver que la fortaleza de competencias y capacidades en funcionarios debe ser permanente, que puede ser una situación agotadora de recursos, incluso humanos y económicos, pero que se podría solucionar si se incluyen en los programas de pregrado una capacitación básica sobre lo que es el impacto del género cuando se hace la formulación de proyectos. A los gobiernos locales, la recomendación que se hace es que no solo se debe crear organismos especiales para monitorizar o impulsar que sus acciones puedan tener enfoque de género, sino que también se debe promover el uso de herramientas y marcos conceptuales ya validados que existen. No se tiene que partir siempre de cero.
existen diferentes instrumentos que pueden ser útiles. Y que en esos planes y proyectos es indispensable desde su formación, desde su planeamiento, identificar las cuestiones de género justamente para no incluirlas o tratar de analizar al final. Entonces, cuando se quiere introducir el enfoque de género al final de una intervención o ver si esta tuvo un impacto positivo para mejorar las condiciones de las mujeres como grupo vulnerable, realmente no se llega a tener. Realmente no se llega a poder evaluarlo porque no estuvo en el diseño, no se levantó una línea de base al respecto, no se trazaron indicadores, no se asignó presupuesto. Dentro de las recomendaciones que se dan a la sociedad civil y la cooperación internacional, que fueron percibidas a partir de la investigación, porque recordemos que los grupos de gestión y riesgo están conformados por organizaciones de la sociedad civil, es que estas acciones deben alinearse a los procesos de gobierno y colaborar para el mejor diseño de intervenciones. Hemos podido observar que hay una mejor formación en la sociedad civil, en algunas organizaciones de la sociedad civil en cuanto al género, y que pueden contribuir justamente a los gestores políticos, ¿no? Por otro lado, seguir contribuyendo del acceso a las mujeres a los espacios de participación política o de participación específica. Muchas veces, como decíamos, se concentra a las mujeres, se convoca para difundir información, pero solo están como invitadas sin voz ni voto, ¿no? Y tampoco se sabe qué tan eficaz fue esa información. Entonces, tanto esa participación tiene que ser política con voz y voto, pero además tiene que ser realmente una participación ciudadana. Otra de las recomendaciones es fomentar requisitos explícitos para que las intervenciones relacionadas al desarrollo y cambio climático o al desarrollo compatible con el clima deben tener de manera y forma explícita el enfoque de género. Nada que no está explícito realmente puede llevar a mejorar las condiciones de intervenciones, ¿no? Lo supuesto no está simplemente. Es necesario, por otro lado, que estos espacios en Perú, como son los grupos de gestión y riesgo, sean fortalecidos, uno, por la alta vulnerabilidad que ya mencionábamos del país ante el cambio climático y los fenómenos meteorológicos que se agravarán en condiciones de cambio climático, y por otro lado es que las GRIDES pueden fortalecer su participación y enriquecer su mirada al incluir formación en género. Entre las recomendaciones para los centros de formación académica es que estos, como los decíamos, se ha incluido en los cursos universitarios desde pregrado para mejorar la comprensión de los contextos sociales y el análisis de las inequidades que puede limitar el desarrollo compatible con el clima. Hay diversas oportunidades para diversas futuras investigaciones relacionadas y que justamente las universidades como gestoras de conocimiento deberían profundizar más en estos temas y brindar soluciones y propuestas tanto a los gobiernos como a las organizaciones de la sociedad civil para que se puedan afianzar estrategias de desarrollo compatibles con el clima. Bueno, muchas gracias, Maritere, por tu exposición. Es muy interesante lo que has comentado sobre el estudio en Perú y las recomendaciones. Ahora me gustaría darle el espacio a Rebeca Clement para que nos cuente los resultados del estudio global. Lamentablemente, Becky tiene algunos problemas de conexión. En el caso de que no haya internet, Alicia
Quesada nos estará ayudando también. Adelante, Becky. Lamentablemente no podemos escuchar a Becky. Alicia, ¿podrías por favor contarnos un poco sobre el resultado del estudio global? Hola, ¿qué tal? Espero que me estén escuchando bien, ¿sí? Sí, me están escuchando bien. Sí, claro, yo les puedo Sí, muy comentar bien. sobre el estudio global. Sí, yo vi la coordinación para el caso del estudio en Perú, pero también estuvimos en coordinación y vimos todo el marco conceptual, las preguntas de investigación eran comunes a los otros dos países, así que les voy a comentar un poco. La siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver, sí, trabajaron tres estudios de caso, tanto en Kenia, en India y en el Perú. La idea era elegir uno por región. Y esos tres estudios estuvieron enfocados en proyectos. Y fue bien difícil identificar qué proyectos utilizar para el estudio. Un segundo, por favor. Eh, Se estaban buscando proyectos que cumplan con los siguientes criterios. Primero, que ya se hayan completado o que se hayan implementado al menos en los dos o tres últimos años. Que hayan sido puestos en marcha en áreas urbanas, ¿no? Se buscaba que sean en áreas urbanas porque justamente lo que se había identificado es que había mucha literatura a nivel rural, pero no a nivel urbano. También tenían que ser proyectos que hayan lidiado con el desarrollo compatible con el clima, es decir, adaptación al cambio climático, mitigación, reducción de riesgos, y ahí, bueno, ahora vamos también ya lo que hemos visto de la definición de desarrollo compatible con el clima que promovemos, y que haya abordado las cuestiones de género. Entonces, como pueden ver, eran criterios un poco complicados que podamos encontrar en algún proyecto, es decir, que se cumplan todas, ¿no? Pero pudimos encontrar estos tres proyectos que en gran medida contaban con estos, que ya podían cumplir con esos criterios. Entonces, para comentarles rápidamente sobre el caso de Kenia y de India. En el caso de Kenia, elegimos un proyecto con duración de 5 años que se llamaba Planes de las Personas a la Práctica, que se ejecutó en Kisumu, que es una ciudad grande al oeste en Kenia, ¿no? Este proyecto trabajó con comunidades pobres que vivían en asentamientos informales, promoviendo su inclusión y participación en procesos locales de planeamiento y que tenía un fuerte enfoque en acceso a servicios básicos, además de promover medios de vida alternativos. Además, en el caso de Kenia, existe una legislación sobre la participación de las mujeres en procesos políticos y en proyectos de desarrollo. Básicamente señala que deben representar hasta un 70% de personas. Sin embargo, no, esto no se llega a cumplir. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, se refleja, pues, hay un todavía bajo compromiso sobre enfoques de género que encontramos en la investigación tanto a nivel regional y local. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos principales en Kenia rápidamente? Eh, Se encontró que efectivamente los grupos vulnerables, ¿no? Estaban involucrados en procesos de toma de decisiones. Y se veía que cuando las mujeres participaban en estos procesos, normalmente tendían a asumir roles de gestión y roles líderes. Sin embargo, veíamos que existían oportunidades limitadas para esta participación, es decir, las mujeres que llegaban a tener este rol era realmente por un gran esfuerzo, porque realmente tenían mucha capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces al final se veía que en el balance, a pesar de que había mujeres que sí podían, que sí asumían estos roles con mucho esfuerzo y se hacían un espacio en ese mundo, sí los hombres en general tendían a dominar los procesos de toma de decisiones. En el caso de India se seleccionó un proyecto que se llamaba Red de Resiliencia al Cambio Climático de las Ciudades de Asia, que se implementó en Gorakhpur.
una ciudad al noroeste de India. Este proyecto trabajó varios temas, entre ellos planificación urbana, acceso a servicios básicos, viviendas mejoradas, salud, energía y medios alternativos. Y los hallazgos principales fueron que, bueno, en estos escenarios de la India que son tan complejos, ¿por qué tan complejo? Porque albergan muchas dimensiones sociales en términos de castas, de género y clases sociales. Por esas razones descubrimos que existía una gran diferencia con la implementación de enfoques de género en las zonas rurales de la India. Por ejemplo, en zonas urbanas las diferentes castas y clases sociales se mezclan mucho entre sí y es difícil reunir a ciertos grupos para las discusiones. Entonces los roles de género eran mucho más marcados entre clases sociales más altas y en zonas urbanas. Asimismo, los residentes urbanos demostraban demuestran y se veían en el estudio diferentes vulnerabilidades y capacidades también para enfrentar los impactos del cambio climático que las personas que viven en el área rural. Se identificó poca cohesión social con el resultado de que era claro que las mujeres y personas más marginalizadas dependían del apoyo externo en los tiempos de desastres climáticos, ¿no? También se veía que una mayor probabilidad de inundación debido a la infraestructura pobre y los servicios básicos pobres, ¿no? Y también a nivel a nivel urbano, disculpen, se veía también una mayor probabilidad de poca seguridad alimentaria debido a la dependencia que se tiene de los mercados y la poca producción de alimento a nivel de las viviendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel urbano son más vulnerables al cambio climático. Se entrevistaron, considerando la metodología cualitativa, se entrevistaron 89 personas y 95 mujeres y la mayoría de informantes tendrían entre 19 y 65 años de edad. Se han llevado además también 33 grupos de discusión, ¿no? En estos países. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Entonces, a nivel... Alicia. Vamos a ver si Becky tiene sonido, que nos gustaría también a ver si podemos escucharla. Nos cuenta un poco más sobre esta publicación. Becky, ¿estarías? Lamentablemente no escuchamos, así que, bueno, Alicia, si podrías continuar, nos cuentas sobre esta interesante publicación. Hola, sí. Bueno, qué pena que Becky no se pueda conectar. Ella fue la coordinadora de la publicación en los tres países, pero le sigo comentando. Entonces, en la publicación que se llama 10 cosas que debes saber, agrupa los principales resultados y el análisis que se hizo ya de los 3 casos, ¿no? Y básicamente lo que busca es destacar las lecciones que demuestran el valor agregado de un enfoque de género a las iniciativas de desarrollo compatible con el clima. Se buscó justamente identificar cuáles eran esas 10 lecciones prácticas que nos mostraba el estudio en estos 3 países. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Sí, entonces, aquí nosotros vamos a resaltar 3 de los 10, tratando un poco de agrupar lo principal, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje, el primer hallazgo es que, bueno, los enfoques sensibles al género reconocen la diversidad de necesidades de las personas, ¿no? Entonces, veíamos que las comunidades urbanas efectivamente requieren intervenciones adaptadas a sus contextos y a las necesidades de diferentes grupos sociales, tales como hombres y mujeres. Esto podría parecer obvio, pero se sorprenderían de la cantidad
ignoran necesidades básicas y que no tienen un enfoque adecuado, ¿no? Y que no tienen un enfoque para entender estas diferentes necesidades de los grupos, de los grupos de población, especialmente entre hombres y mujeres, ¿no? Ese enfoque además es útil, o sea, los enfoques sensibles al género son útiles para analizar impactos de cambio climático, diferencias de vulnerabilidades, porque develan detalles sobre los desafíos, las capacidades y las causas estructurales de los problemas que actualmente afrontan estos grupos, ¿no? En Kisumu, por ejemplo, se vio una migración hacia nuevos tipos de empleo, ¿no? Menos agricultura y más emprendimiento. En los hogares de Kisumu, afectados por el rápido aumento de precio de los alimentos, ¿no? Las mujeres perdían los trabajos en las fábricas de pescado en Kisumu, mientras que los hombres se veían obligados a pescar en aguas más profundas y más peligrosas, ¿no? En el caso de la India, pero también en el caso de Kenia, la población humana se ve claramente más expuesta a las inundaciones que afectan a los servicios básicos. Y bueno, la menor producción de comida. El enfoque sensible al género también implica metodologías participativas que pueden ser realmente muy importantes para las tomas de decisiones en las comunidades, ¿no? Y el primer paso es la inclusión de las mujeres y las poblaciones vulnerables en los procesos de los proyectos que vimos. Pero sin embargo, vemos que esto no asegura que efectivamente se expresen libremente o participen más allá del proyecto. Eso requiere esfuerzos mayores. Es decir, el hecho que las mujeres participen no te garantiza necesariamente, ¿no?, que haya un enfoque de género en el trabajo que se realiza, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces vemos que el enfoque de género representa una herramienta práctica que mejora el diseño de los proyectos y que permite también resultados más sostenibles para el desarrollo sostenible, para el desarrollo compatible con el clima, ¿no? En nuestras conversaciones acá en el Perú y también lo que veíamos en el caso de Lina, es que efectivamente nada es neutro al género, ¿no? O sea, y eso es algo que repitieron bastante, por ejemplo, ahora las comentaristas que nos van a acompañar en esta presentación, Montserrat, Patricia, ellas hacían también bastante incidencia de esto cuando las involucramos también en la investigación acá, ¿no? Y es algo que efectivamente veíamos, ¿no? O sea, todos los proyectos no son neutros al género, incluso si son ciegos al género también afectan las relaciones de hombres y mujeres, toda intervención afecta las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, la falta de participación activa de mujeres definitivamente afecta negativamente la implementación, monitoreo y sostenibilidad, y no solo de mujeres, sino de personas con el enfoque de género, ¿no? Y hemos visto también que cuando se han abierto los procesos de toma de decisiones para incluir a las mujeres, las iniciativas han tendido a tener mejores diagnósticos, de estar mejor organizados, ¿no? En India, por ejemplo, se decía que a nivel comunitario había más mujeres que hombres en los comités vecinales, y hoy en día el 50-60% de estos comités todavía se reúnen periódicamente, ¿no? En el caso del proyecto que se vio en India, y al menos el 70% son mujeres, o sea, progresivamente aumentaron la participación y aumentaron también el enfoque y la conciencia de género, ¿no? Por ejemplo, también vimos en Kenia en India lo inverso, ¿no? A nivel de ciudad donde la participación de las mujeres era baja o inexistente, también los comités dejaron de funcionar. Esto puede relacionarse con el hecho de que la planificación y ejecución de las actividades tradicionalmente asociadas con el papel de la mujer, incluyendo el tema del acceso de agua, la salud y educación, son más eficaces si las mujeres participan plenamente y se valora su conocimiento, ¿no? Pero todos esos temas también creemos que requieren mayor investigación. Y la última diapositiva, por favor. Bueno, era muy claro también en los tres casos que los impulsores para el desarrollo compatible con el clima y sensible al género requería de compromiso, de decisión política y desarrollo de capacidades, ¿no? Y como han visto también de la presentación de Maritere, esto se veía muy claramente, ¿no? La existencia de un entorno
de política favorable, ¿no? En conjunto con un marco constitucional y jurídico, sin duda ayuda, pero tiene que haber sensibilización también a nivel regional, local, y eso se ve en los 3 estudios de caso, ¿no? Se requiere personal comprometido y competente, y no solamente estamos hablando de los practitioners, ¿no? Que trabajamos en ONGs, en cooperación internacional, sino principalmente desde el Estado, ¿no? Que cada país tiene su complejidad a nivel gubernamental, está todo el problema de la rotación de personal, pero lo que sí queda claro es que mientras funcionarios no manejen o no tengan en cuenta un enfoque de género, los proyectos van a seguir generando distorsiones e incluso los programas también, ¿no? E incluso aumentando las brechas de género. Creo que eso es principalmente lo que puedo mencionar a nivel del estudio global, tratando de mencionar cuáles fueron los puntos en común de los 3 países. Bueno, Gracias. muchas gracias, Alicia. Si tienen más interés en conocer los otros ítems que se mencionan en la publicación, les vamos a enviar el link para que puedan descargarla y revisarla. Bueno, ahora tenemos el placer de poder recibir los comentarios, tener los comentarios de Montserrat Blanco Lobo, que voy a comentarles un poquito más sobre ella en la próxima, por favor. Montserrat es socióloga con una maestría en comunicación de la Universidad de Costa Rica. Entre sus áreas de especialización se encuentra la gestión ambiental, la equidad de género, la gestión de políticas, programas y proyectos de desarrollo, la gestión de riesgos de desastres y los derechos humanos. Es consultora internacional con experiencia en gran parte de los países de América Latina y ha trabajado para las agencias de cooperación internacional, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales e instituciones de gobierno. Fue oficial del Programa de Ambiente, Energía y Gestión de Riesgo en Costa Rica y oficial del programa de la Oficina de la Consejera Mundial de Género de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Durante los últimos 4 años fue coordinadora de género de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina de USAID, que fue implementada en Colombia, Ecuador y Perú. Bienvenida, Montserrat, y nos gustaría saber sobre tu opinión sobre estos estudios. Gracias. También les voy a contar que le voy a introducir a Patricia también, no sé si se encuentra en las oficinas de soluciones prácticas. Bueno, no sabemos si Patricia ha llegado. Montserrat, vamos a darte la palabra. Disculpa la interrupción. No, no te preocupes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Ah, qué bueno. Ya, muchísimas gracias. Gracias por la introducción también, que suena muy, 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 muy elegante, muy, muy importante. Un camino largo de aprender cada día cosas nuevas. Yo quería en primer lugar felicitar a ambas organizaciones por el esfuerzo que han desarrollado, que en un momento además importante para el mundo, ¿no? En el que el tiempo para comprender mejor el cambio climático, efectos, las causas y sus efectos es determinante. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque entiendo que estamos cortas con el tiempo. Yo pienso que, bueno, las colegas que presentaron las investigaciones han dado de este asunto, ¿no? Vamos a ver, estrategias para integrar el enfoque de género en las acciones de cambio climático significa para mí comprender mejor el cambio climático, o sea, el enfoque de género se estarán haciendo, no se estará comprendiendo bien, no se estarán diseñando estrategias apropiadas, ni políticas, ni programas, ni proyectos
etcétera, etcétera. Yo creo que estas dos investigaciones, las que se han hecho, han eh, eh, muestra esto. Lo otro, del enfoque de género, es que es, en primer lugar, un problema social. Es un problema que las personas relacionamos con los recursos naturales. Hasta que no comprendamos esto, y eso no es fácil, ha sido considerado antes duro, o sea, de las ciencias duras, también biología, agronomía, y todas las que se asocian o que son antes más, ahora menos, gracias por suerte, asociadas a la gestión ambiental. Mientras no comprendamos el cambio climático como un problema social, los limitados, si es que no fracasan. También, y lo mencionaba muy claramente Maritere, el cambio climático es un tema político, es un problema del modelo de desarrollo que que están tomando nuestros políticos o las personas encargadas de la toma de decisiones. Esto lo ha mencionado las dos que hay que destacar. Partiendo de ahí, integrar las estrategias para el cambio climático significa comprender que tenemos que entender el cambio climático en un contexto de desigualdad, de una desigualdad, de múltiples desigualdades. Quizá es la más importante, abarca a la mitad del planeta, de las personas que habitan el planeta, pero nuestras sociedades son expertas en generar desigualdades. Entonces, en contextos, en sociedades, nosotros tenemos que pensar como y en lo que la desigualdad de género se refiere específicamente, tenemos que pensar como y lo mencionaban también las colegas, dicho de otro modo, y lo he dicho hace unos días a los compañeros de la Cooperación Nacional Española, es un problema social y no lo estamos comprendiendo bien y no podremos enfrentarlo apropiadamente hasta que no lo comprendamos bien y no lo vamos a comprender bien hasta que no social y político. Parece muy importante lo que aportó Maritel sobre el tema de gestión del riesgo. La gestión del riesgo precisamente destaca la construcción del riesgo a partir de las relaciones sociales, pone en evidencia nosotros este un detalle importante que me parece mencionar es el de no ver en el un grupo con capacidades importantes para aportar a las soluciones. En lo que al cambio climático se refiere, es interesante cómo la desigualdad de géneros se renueva
en nuevos contextos y escenarios. Y en este caso me, me quería referir, solamente mencionar cómo la desigualdad ha tomado en este nuevo escenario que tenemos ahora, esta nueva escenografía que da el cambio climático en la Agenda de Desarrollo Internacional, se expresa, por ejemplo, en la distribución de recursos y en la toma de decisiones con respecto a la acción y adaptación. Entonces ahora el enfoque de género se aborda medianamente en las discusiones, o sea, pero en las discusiones sobre mitigación está prácticamente ausente. Y por pura casualidad, la mayor parte de los fondos están en las acciones de mitigación. Bueno, muchas gracias, Monse. Me gustaría dar la oportunidad también de que Patricia Carrillo Montenegro se una al panel de comentaristas. Ya sabemos que está presente y tiene sonido, así pueden hacer un diálogo un poco más rico. Me gustaría presentarla. Patricia es abogada con estudios de maestría en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su experiencia en organizaciones feministas y de derechos humanos data de mediados de los 80 y se ha centrado en el desarrollo de capacidades políticas y ciudadanas de las mujeres y la promoción de sus derechos y participación política. En la gestión pública ha ocupado diversos puestos en el Perú, en el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como directora general de transversalización del enfoque de género. A nivel de cooperación internacional cuenta con experiencia como responsable de líneas estratégicas en proyectos de desarrollo y descentralización. Y como consultora independiente se ha prestado servicios a instituciones públicas del Perú y de otras regiones. En temas vinculados con el desarrollo de capacidades, docencia en diplomados, la transversalización del enfoque de género en políticas públicas, presupuesto por resultados y gestión pública. Bueno, bienvenida Patricia. Y bueno, nos gustaría saber sobre tu opinión sobre este estudio. Y también algo importante que las quiero invitar a las dos que reflexionemos y comentemos con la audiencia es sobre también la importancia de Perú, que es el primer país de Sudamérica que tiene el plan de género y cambio climático, y me gustaría también escuchar sus reflexiones. Bueno, cómo no, buenos días, buenas tardes a todas y todos quienes estén conectados a través de esta webinar. Yo voy a hacer unos comentarios basados también en unas preguntas que nos alcanzaron para poder hacerlos, pero quiero comenzar coincidiendo con Montserrat respecto de que el cambio climático es efectivamente un problema para el desarrollo y tiene fuertes implicancias en la sostenibilidad de la vida, porque implica recursos naturales, recursos económico-productivos, producción y distribución de la riqueza, calidad de vida para las y los ciudadanos, y por lo tanto requiere de políticas que cumplan fundamentalmente dos objetivos. El primero, enfrentar las consecuencias del cambio climático, sus consecuencias e impactos, aprovechando también las oportunidades que implica. Esto se hace, como ya sabemos, a partir de medidas de adaptación y mitigación a las que se ha referido Montserrat, pero también debe tener el objetivo de reducir la desigualdad de género. Ya el estudio que se ha hecho nos muestra cómo es que en proyectos en distintas partes del mundo, con muchas diferencias, hay un conjunto de elementos que nos permiten concluir en que la desigualdad de género no está siendo abordada adecuadamente o está siendo abordada desde una perspectiva como que solamente implica a las mujeres. Entonces yo aquí sí quiero ya ubicar mejor mis comentarios y quiero señalar que a partir de este estudio yo quiero coger tres elementos fundamentales y luego pasar un poco a responder las preguntas que nos plantearon para incorporarnos en la webinar con los comentarios. Una primera cuestión es que los entornos culturales e institucionales con fuerte influencia patriarcal
hacen mucho más compleja la incorporación del enfoque de género en cualquier tipo de medida política o intervención desde las ONGs y la cooperación internacional y por lo tanto también desde el Estado. Cuando nos encontramos en contextos con una fuerte influencia patriarcal, vemos que tanto las relaciones que se van construyendo, las visiones de lo que es la relación entre los hombres y las mujeres y cómo se ubican y cuánto poder tienen en la sociedad, las resistencias que hay para incorporar el enfoque de género, la visibilidad que se le da o que no se le da al trabajo de mujeres y hombres, el ejercicio de derechos más limitado en el caso de otras, y la participación y las oportunidades para las mujeres no son iguales. Estos entornos culturales e institucionales con fuerte influencia patriarcal son entornos en los que hay que trabajar muchísimo si es que queremos justamente abordar este otro elemento que también aborda el estudio, y es de las políticas y las prioridades que pueden vincular cambio climático e igualdad de género. Y aquí quiero señalar también cómo es que este estudio que se ha hecho nos muestra que todavía hay un gran desafío en el trabajo tanto a nivel del Estado como de la cooperación internacional y de las ONGs para tener un mejor desempeño en la incorporación del enfoque de género en las intervenciones. Tenemos que nosotros mismos en nuestras intervenciones tener muy claro que no podemos reducir el enfoque de género a la participación de las mujeres. No podemos decir estamos cuestionando justamente esta desigualdad de poder que existen en las sociedades que están construyendo justamente estas masculinidades en donde hay más poder para unos y menos poder para otras, hay más visibilidad para unos y menos visibilidad para otras, y donde en el momento de adaptarnos y pensar en políticas de adaptación y mitigación, muchas veces los conocimientos, tanto ancestrales como tradicionales de las mujeres, no son suficientemente reconocidos. Y aquí el tercer elemento tiene que ver justamente con las capacidades, que es clave desarrollar y que los tres estudios señalan, ¿no? Que son capacidades no solamente de quienes operamos a nivel de la política o a nivel de los proyectos de desarrollo, sino fundamentalmente también capacidades a partir de lo que es la ciudadanía, la capacidad de agencia de mujeres y hombres, de poblaciones originarias y obviamente la capacidad también de las autoridades. Entonces ya como respondiendo las preguntas, quisiera señalar que pienso que sería interesante que abordar desafíos para incorporar en América Latina, que era una de las preguntas que nos alcanzaron, justamente pasa primero por reconocer que el impacto del cambio climático es diferente en mujeres. Las mujeres tienen respecto a los efectos del cambio climático no es porque sean mujeres, es porque están expuestas a desigualdades que las ponen en desventaja respecto a los hombres. Hay estudios donde dicen que en países con mayor igualdad la vulnerabilidad en general y por lo tanto la vulnerabilidad al cambio climático disminuye, ¿no? El otro elemento es que es necesario reconocer, valorar e incorporar los conocimientos de las mujeres en las estrategias de adaptación y mitigación, dándoles el mismo valor que se les da a los conocimientos masculinos. Y esto es válido también para los conocimientos tradicionales y ancestrales de nuestras poblaciones originarias respecto de los conocimientos científicos procedentes de la cultura occidental. Dicho esto, otro desafío sería entonces responsabilizar por la acción climática a todos los sectores y a los distintos niveles de gobierno, porque no se trata de pensar en el cambio climático solamente desde el sector ambiente o a pensar en género y cambio climático solamente desde el sector mujer, sino es necesario que todos los sectores
estén involucrados tanto con cambio climático como con la transversalización del enfoque de género en las políticas y estrategias de adaptación, vinculadas, por ejemplo, a los recursos hídricos, a la energía, a bosques, agricultura, seguridad alimentaria, gestión de riesgos, salud, educación y gestión de residuos sólidos. Y pasando ya digamos, al plano de la implementación, desarrollar planes nacionales de género y cambio climático vinculados a los compromisos de los estados en el marco de las conferencias de las partes respecto del cambio climático, ¿no? Y estos procesos tienen que ser participativos, tienen que ser transparentes, orientados a resultados, pero también con mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Y finalizo señalando lo que nos preguntabas, que cómo ha sido este proceso en el Perú. Este proceso ha sido un proceso bastante largo, que comenzó con el compromiso que el Estado peruano tiene en la COP20, que se desarrolló en Lima, Perú. En el Gender Day, el Perú se plan de acción en género y cambio climático, y para que este proceso no sea un proceso de gabinete en donde simplemente se hacía una consultoría que plantee los grandes estratégicas, se hizo un proceso participativo que sí partió con un estado de la cuestión respecto de las políticas y los avances que habían, digamos, de cuál era la base a nivel de documentos de políticas públicas en distintos sectores respecto de temas relevantes para el cambio climático y la igualdad de género, y en esta parte inicial nos ayudó IUCN y Montserrat, fue parte del equipo, y a partir de eso comenzamos a construir un proceso participativo que nos tomó todo el año 2015, con talleres participativos en donde nos aseguramos que participen organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones de productoras y productores ecológicos, organizaciones sindicales, el sector de energía, el sector forestal, el sector agricultura, salud, educación. Y posteriormente con estos insumos que se trabajó en un taller de elaboración, pasamos a hacer un documento que planteaba estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático en 8 áreas priorizadas, las cuales ya he ido señalando: energía, bosque, salud, educación, gestión de residuos sólidos, seguridad alimentaria, recursos hídricos, y espero no haber olvidado alguno, sino, sí, salud ya dije, si no tengo aquí al costado a Maritere que me puede ayudar. Y pasamos luego a talleres de validación. Eran talleres macrorregionales en donde también nos aseguramos la participación de gente de estas mismas organizaciones y otras, y también de representantes de los gobiernos regionales y locales de todo el país. Por eso es que este proceso fue largo, duró un año, recogimos una cantidad de insumos impresionante y luego nos tomó finalizando el año 2015 y hasta mediados del 2016, validar estas matrices ya con los sectores, porque se quiso que este plan de acción en género y cambio climático sea refrendado por un decreto supremo. Y esto significaba un debate y una aprobación en Consejo de Ministros, y para esto necesitábamos que los equipos técnicos de todos los sectores involucrados aprueben estas matrices, porque estas matrices contenían objetivos, resultados, metas e indicadores que comprometían de manera directa a las entidades del sector público a nivel nacional y subnacional. Entonces, este proceso de debate y de compromiso político final fue también una tarea bastante difícil, pero muy interesante, que nos permitió descubrir que en sectores que de repente nos parecían que iba a haber mayor apertura, encontrábamos más resistencias, o con sectores que difícilmente se habían acercado al enfoque de género o a temas de cambio climático más allá de su propia competencia sectorial, y que podían ser resistentes. Encontramos apertura y encontramos incluso mucha disposición para asumir responsabilidades y colocarlas como resultados y metas dentro de estas matrices que contenía el Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Este plan ya ha sido
aprobado, estamos en un contexto de un nuevo gobierno que está recién instalándose. Hasta el momento no tengo noticias que se estén generando todavía algunas iniciativas como para comenzar a trabajarlo, pero el equipo de tanto en el Ministerio de la Mujer como en el Ministerio de Ambiente se ha mantenido por lo menos en algunas personas que sí tienen un compromiso grande con este tema y que lo van a impulsar desde los niveles medios de responsabilidad. Y de otro lado les cuento que yo la próxima semana estoy asistiendo al 5º taller regional de la plataforma regional de estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones para presentar justamente esta experiencia de elaboración y aprobación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático para poder inspirar a otros países de América Latina, porque no queremos ser el único país de América Latina que tenga un plan de acción en género y cambio climático, sino que nos interesa que esta experiencia se pueda desarrollar también en toda la región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Patricia por estos comentarios tan interesantes. Yo también acá como aprendiendo de todos estos temas de género, no soy experta en la temática, pero me surge una pregunta que me gustaría acercarle a Montserrat y luego darle el piso a Alicia a ver si puede leer las preguntas que invitamos a los asistentes que hagan en la parte de preguntas y de su panel de control, que Alicia las estará organizando para leerlas a todos. Montserrat, también me gustaría preguntarte, que con toda esta experiencia en América Latina, ¿cómo ves la región abordando los temas de género en distintos proyectos de desarrollo? Hay algunos países que son más pioneros en esto, otros que no, claramente Perú es uno de ellos, pero me gustaría saber tu visión más regional. Gracias. Es una pregunta complicada de contestar porque, como bien dices, los desarrollos son desiguales. O sea, en algunos países, o sea, se avanza de acuerdo al país, a la región y se avanza también de acuerdo a la situación política de los países. En algunos países tenemos, entonces, cuando cambia el gobierno, cambia toda la institucionalidad, se hacen nuevas políticas, o sea, no hay, hay pocas políticas de Estado y muchas políticas de gobierno. No sé si me voy a entender. Entonces, cambia el gobierno y cambia la política, ¿no? Y esto es para todos los temas es un problema, pero para el tema de género es un problema mayúsculo porque se hace una gran inversión, se hace avances y no sé, y luego viene un nuevo gobierno. Yo salí de trabajar el tema de género un par de años cuando estuve de solo un par de años como oficial de programa de ambiente del PNUD en Costa Rica, y cuando volví pensé que en un par de años los escenarios iba a tener que actualizarme y lamentablemente no fue así. Creo que hemos hecho avances significativos. Hace apenas unos años un seminario como este era impensable. Ambiente de Perú era inimaginable. Yo trabajo en género y ambiente desde hace más de 20 años y empezamos con verdaderamente en condiciones muy, muy difíciles, ¿no? Era tanto en el gobierno como en las ONGs era complicado aceptar que había que abordar esto, porque también era complicado aceptar que un tema, perdón, lo social era un tema ambiental. Mi respuesta, que ha sido un poco vaga, creo que es porque la situación es un poco vaga. Hay avances en algunos lugares y en
algunos momentos, pero lamentablemente también hay retrocesos. Este, em, por ejemplo, les puedo comentar que yo trabajé con UICN justamente durante no sé cuántos años haciendo políticas de género para los ministerios de ambiente de la región de Mesoamérica. Hay algunos ministerios se crearon unidades de género, oficinas especializadas en los ministerios en género, otras no, muchos años y mucho trabajo. Entonces hay que seguir haciendo esfuerzos y sobre todo hacer esfuerzos para institucionalizar, para, por suerte, el plan de acción de género y cambio climático de Perú fue aprobado, eh, digamos, con la normativa del país antes de que hubiera un cambio de gobierno. Ahora hay que hacer incidencia para que, como mencionaba Patricia, este plan sea. Esa es mi vaga respuesta a tu Bueno, pregunta. gracias. Disculpa. Está bien, sé que... No, no te preocupes, es que es importante tener esto claro eh, porque es donde estamos trabajando, ¿no? Es con lo que estamos trabajando. Claro, o sea, yo creo que la complejidad de cambios institucionales con cambios de gobierno, me gustó este comentario tuyo que las políticas de Estado es diferente a las políticas de gobierno, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en claro. Nuestra región es muy fragmentaria al respecto. Bueno, muchas gracias. Si nos puede mostrar la próxima slide, por favor. Le voy a dar ahora el piso a Alicia, que nos va a contar sobre las preguntas que hay de los asistentes, pero mientras tanto le quiero comentar que hay 3 publicaciones disponibles en español sobre la temática que abordamos hoy, 10 cosas que debes saber sobre igualdad de género y logro de los objetivos climáticos. Resume el estudio de los 3 países. Luego hablamos de las lecciones de Perú con el reporte del estudio completo sobre enfoques de género en el desarrollo compatible con el clima. Para los especialistas en el tema, y luego un documento de política que a su vez resume las lecciones de Perú, dice de qué manera los enfoques de género fortalecen el desarrollo compatible con el clima. Ambas publicaciones están en las páginas de CDKN y Soluciones Prácticas. En el correo, luego de finalizar el webinar, le acercaremos los links para que puedan acceder a estas publicaciones tan interesantes e innovadoras para la región. Entonces, Alicia, te doy el paso a ti y les agradecería que tanto las preguntas como las respuestas sean breves porque ya nos estamos excediendo sobre el tiempo del webinar. A ver, les comento sobre las preguntas. Tenemos 3 preguntas para Maritere, unas 4 preguntas para Patricia y un par de preguntas para Montserrat que he tratado de organizar. A ver, rápidamente las preguntas para Maritere. De Melisa, 2 preguntas. ¿Cuáles fueron las razones de hacer el estudio en estos 2 lugares, Huaraz y Cajamarca? Como peruana sé que en ambos lugares hay presencia de mucho machismo. Segunda pregunta, luego de terminado el estudio, ¿qué tipo de apoyo se le brinda a las mujeres que cumplen un rol dentro de las GRIDES en dichas localidades? Y una pregunta de Gastón Fermepín de Argentina. Dice, las mujeres en la respuesta ante desastres consideran la necesidad que tendrá el grupo familiar y reúnan lo necesario, remedios, ropa, etcétera, como una suerte de pre-resiliencia. Me pregunto si este hecho se puede mejorar con capacitaciones básicas. Esto permitiría poner en grado superlativo lo clave que resulta su papel. Relevancia en términos que traduzca sus potencialidades en políticas públicas. En resumen, esas son las 3 preguntas para Maritere. Entonces, no sé si pasamos primero a Maritere o leo las preguntas también para los otros panelistas. ¿Sí? A ver, entonces voy leyendo las preguntas para los otros. Gracias, Alicia. Voy a dar Okay. respuesta a las preguntas. En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué en estas 2 regiones? Si bien es cierto, nuestro país es altamente machista y sumamente patriarcal en cuanto a la participación de las mujeres y la valoración de su rol social, esto
Estas regiones se mencionó como que la metodología tenían condiciones para recoger información para esta investigación. ¿Esas condiciones cuáles eran? Que tuvieran más o menos el mismo tiempo de existencia las grides. Las dos tenían más de 10 años de existencia y estaban funcionando. Otra de las características era que hubiesen aportado o influenciado en las tomadores de decisiones para el desarrollo de sus planes de gobierno regional. Además, que hubiera presencia de mujeres en las propias grides, porque hay grides donde una mayor componente es de varones. Otro componente era el acceso a la información. Como estas son plataformas que están durante varios años funcionando, no siempre estas plataformas de acción sistematizan su información o la tienen compilada. Entonces, lógicamente, una de las necesidades para hacer la investigación es contar con fuentes de información fidedignas, con fuentes de información que permitieran compartir los resultados. Además, habían consideraciones sociales que las asemejaban. Por ejemplo, las dos están en situaciones de alta pobreza. Una, Cajamarca, todavía es más pobre que Huaraz. Por otro lado, en ambas hay una presencia de mujeres en los movimientos sociales. Se ha visto que en el tema medioambiental, por ejemplo, en Cajamarca hay un protagonismo fuerte de las mujeres en defensa del medio ambiente. Movimientos sociales que van muchas veces en conflictos sociales frente a la minería o el desabastecimiento de agua, en las cuales hay una presencia de las mujeres fuerte de sus organizaciones. Por ejemplo, en Cajamarca tenemos una organización muy fuerte que es las Rondas Campesinas Femeninas. Entonces, son ellas las que están participando organizadamente, pero también hay mujeres, como el caso que tenemos ahora de Máxima Acuña, que es una defensora ambiental, que está sufriendo violencia, pero que además motiva mucho la participación de las mujeres y el ejercicio ciudadano de los derechos ambientales y sociales. Estas características hicieron ver que justamente esas condiciones podían haber, como efectivamente se comprobó en el estudio, que la presencia de las mujeres en estos espacios, tanto en las grides como tener voz en espacios de toma de decisiones, como tener cierta conciencia o conocimiento sobre aspectos ambientales, estaban más ligados a relacionar el tema de género y medio ambiente. Entonces eso será un poco para la pregunta 1. En el tipo de apoyo que reciben las grides, bueno, se hizo capacitaciones, ¿no? Se han desarrollado competencias con las mujeres y se sigue fortaleciendo estas acciones para su participación. Respecto a la otra pregunta de cómo considerar la resiliencia y mejorar sus conocimientos efectivamente, una de las conclusiones de la investigación es que los conocimientos de las mujeres, su capacidad de agencia de recursos muchas veces para afrontar los momentos de estrés frente al cambio climático o frente a riesgos y desastres, es muy rápida. En realidad son las mujeres las que más rápidamente se organizan en los momentos de riesgos y desastres o post-desastres. Y tienen presente también cuáles son las necesidades de las personas vulnerables, como son los niños, como son los ancianos, como son las personas enfermas. Por otro lado, ese conocimiento es valioso, coincido con el comentario y pregunta del compañero de Argentina, en cual la resiliencia es importante incluirla dentro de los componentes de planificación, tanto de los proyectos como de las políticas sociales. A ver, ahora tenemos unas preguntas más que estoy derivando a Patricia. La primera es de Beatriz de Perú. Pregunta, ¿en los proyectos desarrollados en Perú se tiene en cuenta el desarrollo de tecnologías limpias sociales, donde la mujer y el hombre participen iguales para su desarrollo? La segunda pregunta de Libertad.
Pregunta, ¿cómo ve reflejada esta problemática dentro del cálculo del índice de desarrollo humano del PNUD? Tercera pregunta de Paola, en Sudáfrica. Ella dice, en el debate después de la COP de París y la adopción de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿cómo ven el escenario de la igualdad de género? Y la última pregunta para Patricia de Graciela. Dice, Patricia, ¿podemos acceder al documento del plan de acción? Ok, serían esas 4 entonces. Sí. Ya, perfecto. Entonces, como sé que hay que responder rápido, sí, respecto a lo de desarrollo de tecnologías limpias, sí está considerado en el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? En todo caso, aprovecho y respondo a la pregunta última. Sí, se puede acceder al documento del Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Está colgado en la página web del Ministerio del Ambiente. Quizás yo luego te puedo pasar el link también para que ustedes pudieran colgarlo para las personas que han participado en esta webinar. En relación al cálculo del índice de desarrollo humano, sí lo está, a ver, no sé si me la puedes repetir, tiene que ver con el plan de acción, ¿no es cierto? A ver, te la repito. La Ajá, pregunta dice, ¿cómo se ve reflejada esta problemática? Imagino que se ajá, refiere ahí al tema de enfoque de género y cambio climático dentro del ajá. cálculo del índice, dentro del cálculo del índice de desarrollo humano del PNUD. Ah, ok. Bueno, nosotros usamos el índice de desarrollo humano, pero también usamos el índice de desigualdad de género, porque usamos el índice de desigualdad de género como un factor de corrección del índice de desarrollo humano porque el índice de desigualdad de género contribuye a sincerar este índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces siempre hacemos una relación entre estos dos índices. En el Perú, tanto en el Ministerio del Diagnóstico de la Situación de las Mujeres ha sido utilizado en el contexto de elaboración del Plan de Acción en Género y Cambio Climático, y cuando hemos discutido estos temas con la población y con los equipos de los ministerios, hemos también tratado de que este proceso sea un proceso de aprendizaje en donde puedan incorporar un conjunto de elementos que les de este índice, tanto el de desarrollo humano como el de desigualdad de género. Y en relación al escenario sobre igualdad, efectivamente en el Perú, en este momento hay toda está muy a flor de piel la discusión sobre partir de un conjunto de hechos de violencia que se han venido suscitando y que han hecho que las mujeres peruanas y que las respuestas justamente del nuevo gobierno se estén orientando a visibilizar y pensar en este caso que ampliarse el conjunto de políticas, intervención que las mujeres. Y con esto, y ya cerrando, quiero decir también que hay algo nuevo en esta nueva gestión que se está diciendo mucho en el discurso político y que creo que es importante rescatarlo y sirve para todas estas experiencias. La necesidad de un Estado laico, que ponga de lado un conjunto de concepciones religiosas que en verdad lo que hacen es oprimir y mantener la subordinación de las mujeres. Entonces yo creo que ahorita todavía, digamos, es muy pronto para ir definiendo mayores tendencias, pero lo que tenemos ahorita sí es un escenario favorable que las organizaciones de mujeres, que las ONGs, que la cooperación internacional y que las y los funcionarios más progresistas que en este momento están en el Estado deben aprovechar para contribuir a que los gobiernos se desarrollen políticas de igualdad de género en todos los ámbitos y, por supuesto, en el ámbito transversal de cambio climático e igualdad de género. Bueno, muchas gracias por estas... Y finalmente las preguntas. Sí, finalmente las preguntas para Montserrat. Rapidito, Wilson pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático los derechos sociales,
culturales y del medio ambiental, nuevas instituciones. Nora Gómez pregunta, ¿consideran importante que se diseminen buenas prácticas relacionadas con proyectos e investigaciones que articulan cambio climático y perspectiva de género? ¿Pueden brindarnos algunas direcciones o links donde se recuperen estas experiencias exitosas de la región y del mundo? Y finalmente Rodrigo pregunta, con toda la experiencia que tienen, ¿algún consejo o idea para financiar proyectos de género y cambio climático? Adelante, Montserrat. No se escucha, Montserrat. No sé si tendrá sonido o tendrá problemas de audio. Ahí está. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ahí estoy. Perdón, perdí la primera pregunta. ¿Me la pueden decir? Sí, la primera pregunta es de Wilson de Colombia. Él pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático los derechos sociales, culturales y del medio ambiental? ¿Nuevas instituciones? Sí. O sea, una sociedad con desigualdades donde los derechos todos están solamente puestos en papel, pero no se concretan a la se generan diversas o estrategias diferentes ejercer una situación como la del cambio climático, que es, por cierto, es algo que no alcancé a decir se, el cambio climático y los problemas ambientales los vivimos. Lo que pasa es que ahora la cosa se puso difícil y preocupados. Entonces, efectivamente, el cambio climático agudiza el enorme todos sus derechos. Respecto a la segunda pregunta, obviamente se divulguen más posibilidades vamos a tener de hacer estrategias para. Yo vengo con un proyecto que ya me en la Amazonía andina y ahí puedes encontrar andina.org material sobre género. También hay otro América Latina Genera, que es del PNUD, que también tiene material sobre género en general, entre comillas, y sobre género y ambiente. Y una sugerencia para poder, bueno, formarse técnicamente lo más que se pueda en género es importante. Y lo otro es integrar elementos de género en todos los espacios que se pueden echado a andar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo no escucho, creo que hay problema con el sonido. Bueno, vamos a proseguir. ¿Me escuchas? Sí, medio cortado. Yo no veo las preguntas, ¿sabes? No, bueno, Alicia las había hecho. Bueno, me parecería importante ir dándole un cierre para, no, ya nos excedimos 20 minutos de lo esperado. Espero que algunos asistentes ya han abandonado la sesión. Yo les quería agradecer a las panelistas, a Maritere, a Becky, que ha estado también, a Alicia, a Montserrat y a Patricia por esta interesante presentación. También comentarles que les vamos a enviar los links a las publicaciones disponibles y también a una grabación de este webinar a todos. Y bueno, quedamos a la espera de sus preguntas si hay alguna más importante que quieran realizar. Y gracias de nuevo a todas.
Gracias a todos. Hasta luego.